Y también, aparte de eso, quisiera señalar, entonces están estos. Y también el otro que está en Colosenses, capítulo 3, verso 4. Vamos al verso 3 y 4. Donde se habla que el creyente, la vida del creyente está escondida en Cristo, en Dios. O sea que son ciertas diferencias que hay que quiero establecer como comparación. Tomando este capítulo 15, ya sabemos cuál era el evangelio que se predicaba, diferente al evangelio que se predicaba acá del misterio, que era el evangelio de que el creyente no solo es unido a la muerte, sepultura y resurrección, sino que es ascendido y sentado en Cristo en lugares celestiales. Entonces quiero tomar este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios para ver qué referencias cruzadas hay, porque este capítulo 15 nos va a permitir ver cuál era la esperanza de los creyentes en esta carta, que pertenece pues a la dispensación, digamos, de la promesa que venía pues desde Abraham, y que sabemos que se le había sobreagregado la dispensación de la ley cuando Dios se la dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Entonces voy a mirar en la Biblia, en la Nueva Versión Internacional y en la Reina Valera, si hay alguna referencia cruzada en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Yo creo que sí las hay, porque en el verso 50 se habla de la resurrección y hacen una referencia cruzada al profeta Isaías y al profeta Oseas. Y entonces es muy bueno, porque si uno va a esos textos puede entender cuál era la esperanza, o sea, qué otros elementos, aparte de lo que se habla en este texto del capítulo 15 de Corintios. Si uno lee todo el capítulo o otros versos de esas citas que nos mandan a Oseas e Isaías, entonces uno puede comprender mejor cuál era el contexto qué mencionan estas profecías, qué hechos futuros o estaban anunciando, y con qué esperanza o a qué esperanza se refería. Y así entonces uno puede separar si es la esperanza de Israel de la que hablan, poder separar de la esperanza que se nos manifiesta en la revelación del misterio, que es la dispensación de la gracia de Dios. Entonces voy a mirar las referencias cruzadas en este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Bueno, entonces acá mirando he localizado en los versos, están a nivel de los versos o sea, viene siendo el 54 y el 55, hay dos referencias cruzadas, una a Isaías 25 y otra a Oseas 13. Pero entonces primero miremos esos textos donde se habla de la resurrección, que entonces, como estamos tomando este texto de los Corintios, es la resurrección de los creyentes en esta época. Entonces, como hay dos referencias en el verso 24 y 55, entonces me gustaría leer en este capítulo 15 algunos otros versos antes y después, para que y entonces teniendo en cuenta que un contexto cercano sería el evangelio que está en los primeros versos del capítulo 15, que habla de la sepultura, de la crucifixión, sepultura y resurrección. Entonces voy a escribir acá rápidamente los textos que son Isaías 25:8 y Oseas 13:14. Este sería el segundo ejercicio. Entonces sería el texto de la primera carta a los Corintios, que está en el mismo capítulo del texto anterior, ¿cierto? Que era 1 Corintios capítulo 2. Entonces sería capítulo 15,
y entonces el texto sería 54 y 55. Esto lo pongo porque en estos textos hay dos referencias cruzadas que va a escribir debajo. Hay dos referencias cruzadas a textos del Antiguo Testamento. Y estas referencias cruzadas son a Isaías 25:8. Vamos a ver que me equivoqué. Y Oseas 13:14. Entonces Isaías 25:8. Y la otra sería Oseas 13:14. Y estos textos tienen relación con la resurrección. Entonces, este ejercicio me parece muy importante, lo que es así, porque, por ejemplo, cuando hablaba de que uno debe tomar el contexto inmediato, digamos, en este texto, por decir algo, entonces podría ser los textos que están antes y después, y también el primer, digamos el capítulo, los primeros versos y los últimos. Y como hemos visto, los primeros versos se aluden al Evangelio, que era el Evangelio que predicaba Pablo y los demás apóstoles, que era el Evangelio de la crucifixión, que era como una ampliación del Evangelio del Reino, porque ya este Evangelio del Reino se comenzó a predicar antes de la crucifixión, pero una vez ya es crucificado nuestro Señor Jesucristo, entonces ya este elemento de la cruz, que como hemos visto es la sabiduría de Dios, entonces este elemento es añadido a la predicación. Entonces acabo de tomar este verso, los versos 54 y 55, porque me pareció importante estudiar esa resurrección que se habla de los creyentes de esta dispensación. Quiero mostrar cómo esta resurrección es una resurrección para el reino de los cielos en la tierra, o sea que los creyentes en este capítulo 15 no resucitan para ir al cielo como la tradición enseña, sino para tomar parte en el reino milenial. Ha habido como una confusión, es que se ha enseñado que los creyentes de la Iglesia de Dios, o sea, los que recibieron el nuevo pacto a través del Evangelio del Reino, tanto ramas naturales como silvestres, que eran los gentiles, que ellos, algunos han pensado que esa esperanza que está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, la toman como una resurrección o un evento incluso antes de la tribulación, y que entonces los creyentes de esta iglesia no participan de la tribulación. Pero si uno hiciera un estudio, podría encontrar cómo los eventos de Mateo 24, que hablan de la venida del Hijo del Hombre con sus santos ángeles, y esta misma resurrección que está en el capítulo 15, son eventos, son el mismo evento, junto también con la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Entonces, de pronto podría más adelante explicar más detalladamente esto, porque como los creyentes de la iglesia cristiana de hoy en día
han mezclado enseñanzas de la dispensación de la gracia de Dios con elementos o revelaciones de la anterior dispensación de la promesa. Entonces ellos dicen o piensan que el evento de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, lo que se conoce como el arrebatamiento, es un evento diferente incluso a esta resurrección que se presenta y que esta resurrección está relacionada con lo que se enseñaba en los evangelios en el capítulo 24, donde se habla de la venida del Hijo del Hombre y que hay una resurrección. También uno puede ver cómo en el libro del Apocalipsis se presenta también a la trompeta final la resurrección, que es el mismo evento que está acá en la primera carta a los Corintios. Entonces voy a leer un poco en este capítulo 15 y luego tomo un poco los contextos en estas dos referencias a los profetas. Acá tengo la nueva versión internacional, donde están en el capítulo 15 de la primera a los Corintios, están los versos 54 y 55. Sin embargo, donde están las referencias pues a Oseas e Isaías. ¿Por qué hago esto de leer en Oseas e Isaías? Porque es que ese contexto que está relacionado con el contexto del capítulo 15 a los Corintios nos va a permitir entender cuál era el contexto, o sea, de qué habla, qué evento se menciona en estas dos referencias a Isaías 25 y Oseas 13, con qué evento está relacionado, y así podemos determinar exactamente qué diferencia, en este caso, como estamos comparando con la dispensación de la gracia de Dios. Voy a tomar acá Isaías, que es Isaías 25:8. Primero leo el texto de el 8 del capítulo 25 de Isaías. Él ha tragado la muerte en victoria y ha borrado, dice acá, y ha borrado el Señor Jehová la lágrima de todos, o el llanto, pues el llanto de todos, de todas las rostros, de todos los rostros, y él y el reproche de su pueblo él lo ha quitado de toda la tierra, lejos pues de toda la tierra, porque Jehová ha hablado. Entonces esto alude a que en la última trompeta, a la final trompeta, que viene siendo también esa trompeta que está en la primera carta a los Tesalonicenses y que tiene relación con la venida del Hijo del Hombre, que está en Mateo 24, evento que también se habla en el libro del Apocalipsis, cuando se habla a la final trompeta, se presenta que todos los reinos se han convertido en los reinos del Señor. Entonces, fíjense que acá se está conectando esta resurrección de primera carta a los Corintios y que tiene relación con la venida del Hijo del Hombre, porque sabemos que en el capítulo 24 de Mateo, por ejemplo, se habla que es en el descenso, o sea, cuando ocurre la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder, es que se presenta esta resurrección. Entonces, si uno compara esto con las enseñanzas de algunas denominaciones, vemos que el tal rapto de la iglesia no parece ser muy bíblico. Lo que sí sabemos es que la esperanza de la dispensación de la gracia de Dios, que es lo que llamamos la manifestación que está en Colosenses 4, es el evento, lo que llamamos el día de Cristo, el cual no es el mismo evento del día del Señor.
porque, o digamos que es un evento inicial en que nuestro Señor Jesucristo aparece en gloria junto con los creyentes, o sea, la iglesia de esta dispensación de la gracia de Dios, pero no es el mismo descenso del Hijo del Hombre a Israel, o sea, lo que está en Zacarías, de que sobre que el Hijo del Hombre, o sea, que nuestro Señor Jesucristo desciende sobre el monte de los olivos, lo cual también se menciona en el primer capítulo del libro de los Hechos, de que así como Él sube, así regresará.